porque conforme envejecemos es normal ir perdiendo fuerza y músculo. E incluso en palabras sencillas es probable que usted sienta como que ya no rinde igual. A esta condición se le conoce como sarcopenia y aunque el envejecimiento es una causa, también puede haber otros factores relacionados. ¿Por qué es importante estar vigilando a un adulto mayor que la padece? ¿Cambia el estilo de vida del paciente con sarcopenia? Bueno, pues la geriatra Mariana Blanco nos visita esta mañana para explicarnos sobre este tema que afecta la etapa de envejecimiento. Recuerde también que puede dejarnos su consulta en Facebook de Buen Día o enviarnos un video al WhatsApp 6087-7777, eso sí, de forma horizontal y no más de 30 segundos. Doctora, bienvenida. Gracias. Qué bonito verla. Y ver esa sonrisa tan bonita. Qué linda, muchas gracias. Doctora, ahora lo mencionamos un poco sobre la sarcopenia, qué es, pero explíquenos usted detalladamente, ¿qué es la sarcopenia? Bueno, precisamente como lo han dicho ustedes, es el cambio que ocurre en el músculo asociado con el paso del tiempo. Este cambio no solamente ocurre en cuanto a su masa, o sea, la cantidad de fibras, sino la función del músculo, que es apasionante la función muscular. Y sabes que si algo saca la cara por el envejecimiento de las personas es su masa muscular. Entonces, definitivamente, cualquier cambio asociado a esta va a tener un impacto muy grande en la funcionalidad y en la calidad de vida de las personas. ¿Y por qué se presenta? ¿Por qué se da? Fíjate que hay muchos estudios al respecto y hay cambios que son propios del paso del tiempo. Hay una pérdida de las fibras tipo 2, que son las que se asocian con el ejercicio tipo anaeróbico, son fibras mucho más lentas y pues definitivamente estos cambios van a tener un impacto directo sobre las caídas, sobre el riesgo de hospitalización, sobre el deterioro de su enfermedad crónica, de su enfermedad aguda, se asocia incluso con los costos de cuidar a una persona mayor, con su capacidad para ser independiente, y eso es precisamente la importancia de esta condición, que no solamente, como bien dijiste, se asocia al paso del tiempo, sino a muchos otros factores que también ocurren en el proceso de envejecimiento. O sea, que se puede presentar a otra edad, no siendo adulto mayor, precisamente. Claro, y es que ahí está la clave, porque esto no aparece de un momento a otro cuando ya cumplí 60 o 65 años. Esto es algo que va ocurriendo progresivamente. Y lo que se desarrolla es que conforme nosotros crecemos, vamos construyendo músculo, ¿no? Y dependiendo del estilo de vida, así también vamos a construir más o menos músculo, de los deportes que escojamos hacer, de lo que comamos, de cómo durmamos, de las enfermedades que tengamos. Y luego a partir de una edad que no se tiene claro muy bien, pero que podrían ser los 30 o 40 años en ese tiempo, empieza un proceso en el que el músculo va sufriendo pérdida en su masa y en su función. De hecho, el primer marcador es la pérdida de fuerza. Entonces, como bien lo señalás, esto no es algo que aparece tardíamente, sino que empieza a pasar progresivamente. Y dependiendo del estilo de vida y lo que comas, así va a ocurrir más rápido o más lento. ¿En quiénes se presenta con mayor frecuencia, doctora, la sarcopenia? Bueno, es muy importante porque nosotros dividimos la sarcopenia en sarcopenia primaria, que tiene que ver explícitamente con el paso del tiempo, y ahí sí ninguno se salva, ¿cierto? Y luego está la sarcopenia secundaria, que es la que se relaciona con enfermedades, con el no hacer ejercicio o el estar muy acostado o sentado, que se relaciona con medicamentos, que se relaciona con una malnutrición. Entonces, precisamente, factor de riesgo número 1, la edad, pero además todas estas condiciones que te estoy mencionando, o sea, padecer de enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirrosis, todas estas son condiciones que predisponen, o sea, que aumentan ese proceso que se acompaña con el envejecimiento y entonces exacerban la pérdida de la función muscular. También es importante señalar todos los cambios que muchas veces ocurren con la edad, que no son normales de la edad, como los cambios en la boca, la dentición, las costumbres, ¿no? De pronto ya no comemos tanta proteína porque cocinarla es complicado y nos dedicamos a las verduras, a los carbohidratos. Entonces, esos cambios en la dieta se van a asociar, son personas de riesgo. Las personas que tienen trastornos en el ánimo también son personas que no son activas, no se movilizan, tienen poca motivación, ya que hablabas de ese tema esta mañana tan importante. En el proceso de envejecimiento, eso también se asocia con sarcopenia y pérdida de función. Doctora, ¿se presenta igual en hombres
¿Y en mujeres? ¿O mayormente en mujeres o en hombres? Mira, es una pregunta interesante y hay estudios que hablan de los dos, ¿verdad? Hay estudios, el tema aquí es que el hombre tiene más masa muscular, ¿verdad? Entonces, obviamente que la pérdida se vuelve más significativa en quienes tienen menos masa muscular y en este sentido las mujeres. Es interesante además que la pérdida de masa muscular y de función muscular asociado al paso del tiempo y a la enfermedad ocurre predominantemente en miembros inferiores. Entonces, de pronto, esos cambios que nosotros empezamos a ver de la forma en que caminamos, de la velocidad en que caminamos, son marcadores iniciales de este proceso que estamos hablando hoy. ¿Las personas con obesidad, doctora? Eso se llama obesidad sarcopénica y eso es muy importante porque de pronto solo pensamos en sarcopenia cuando ya vemos que no tenemos el mismo volumen en el brazo o en la pierna. Pero las personas que tienen obesidad son personas que tienen mayor cantidad de grasa y además, muy importante, infiltración de esa grasa en el músculo. Entonces, los cambios que vemos en la función muscular no solamente vienen de la pérdida de la fibra, sino también de lo que hace la grasa ahí adentro, porque la grasa, como en muchas otras condiciones, genera inflamación, genera oxidación, hace que la fibra disfuncione y de pronto no solamente vemos cambios en la fuerza, sino en la elasticidad, en el mecanismo de contracción del músculo y esa grasa genera fibrosis y entonces ya, aunque tengamos el volumen del músculo parecido, lo que hay adentro no es exactamente lo que funciona. Una persona joven podría padecer de sarcopenia si lleva una vida sedentaria, por ejemplo. Sí, el sedentarismo es un factor de riesgo muy importante. O sea, la edad tampoco es que te protege. Esto es un tema que está muy relacionado con la actividad física que genere esa persona. Es cierto, con la herencia también, pero especialmente con lo que come y con otros factores de riesgo que se asocian muy de cerca a su grado de actividad. Y es que esto, Nancy, es como cuando nos preparamos para hacer el ahorro, para el envejecimiento, nuestra pensión. El músculo hay que verlo igual, ¿verdad? Y cuando empezamos a ahorrar para nuestra pensión, desde el primer día que estoy trabajando, exactamente, desde ahí ya yo estoy haciendo mi ahorro complementario, mi inversión para la pensión. El músculo hay que verlo de esa misma forma, porque precisamente para el adulto mayor, el músculo representa una reserva que le va a permitir que ante cualquier estrés, cualquier enfermedad, una caída, Dios no quiera, pero cualquiera de estas situaciones es su masa muscular la que lo va a ayudar, le va a servir de reserva, de fuente de aminoácidos, de proteína, de energía ante estas situaciones y de ahí es que uno ve que las personas que se hospitalizan y tienen sarcopenia les va a ir peor que las que se hospitalizan y no tienen sarcopenia. Doctora, ahora usted mencionó algo muy importante y es que la pérdida de masa muscular también va acompañada de pérdida de fuerza. ¿Esto pasa siempre? Sí, y de hecho lo primero que ocurre antes de perder la masa es que perder la fuerza. Y eso lo empieza a ver uno porque tuviste que estar en reposo por un tema de algún resfrío o alguna situación y ya uno se levanta de la cama y se levanta con menos fuerza, ¿verdad? Y de hecho, pues nosotros lo estamos viendo en esta condición de pandemia, ¿verdad? Que es el principal síntoma con el que queda el paciente. Me quedo cansado, me quedo sin fuerza. Si tuvieron que padecer mucho tiempo, ven la pérdida de masa muscular físicamente en su cuerpo y uno los ve, incluso hay gente que dice, ay, perdí peso, ¿verdad? Pero ese peso que perdió es masa muscular. Claro. Sin embargo, lo que estamos viendo principalmente es pérdida de fuerza y luego vemos la pérdida de la masa, de la fibra y luego vemos la pérdida de la función muscular, o sea, del desempeño, de esa capacidad que vos tenías para levantarte y limpiar la casa y hacer los vidrios y cocinar. Ya ahí sentís la falta de aire, ya ahí sentís la poca capacidad. O sea, el desempeño que vos tenés es lo que se va a alterar al final. Ahora mencionábamos al inicio de la entrevista que es como que uno ya no rinde igual. ¿Qué otros síntomas podrían también ver las personas para alertarse? Lo más importante es ese cansancio, ¿verdad? El cansancio que la gente siente y que de pronto lo achacamos frecuentemente a la edad. Y decimos, ay, es que ya son los 80, es que ya son los 75, es que ya no es igual. Pero esto es un error, o sea, esto no es un tema de la edad, esto es un tema de la reserva que nosotros tenemos para responder a la demanda de vida que queremos llevar. Entonces, el cansancio es un medidor muy importante, esa fatiga, ese ya no rindo, tiene que ver mucho con la masa muscular que tengo. Y creo que en otras ocasiones lo hemos compartido. Uno no siempre que tiene cambios, tiene que achacarlos al paso del tiempo, simplemente al cumplir años. ¿Por qué? Porque tenemos personas de 70 y 80 que están vigorosas, haciendo su vida regularmente, lo que quieren, y otras que tienen la misma edad y no.
Y el marcador en la diferencia usualmente es la masa muscular. ¿Puede llegar a doler? ¿Podemos sentir algún dolor? Usualmente no, excepto que cuando tenemos atrofia y pérdida del músculo, que es un tejido de sostén, entonces tenemos dolores precisamente por mala postura, ¿verdad? Por no dormir bien, porque nuestras posturas no son apropiadas, el músculo nos sostiene y los dolores vienen de ahí. Pero esa pérdida no es dolorosa, no hay un fenómeno inflamatorio agudo doloroso en el proceso de sarcopenia. Y eso es muy importante identificarlo porque precisamente ese es el reto, que ocurre desapercibido, ¿verdad? Parecido que muchas otras condiciones, como la presión alta, que vos no te das cuenta hasta que ya está muy alta. Como una enfermedad silenciosa. Como una enfermedad silenciosa. Y es que eso es exactamente lo que ocurre y que empieza desde antes de pensar que vos estás enfermo, porque uno de pronto a los 40 no piensa que está enfermo. Exacto. Pero ese proceso está ocurriendo de manera silente cada vez más, y en la medida en que yo no haga algo al respecto, eso va a ocurrir de manera más acelerada y se va a manifestar en mi forma de vivir la vida ya cuando yo sea mayor. Hay una etapa que podríamos llamar presarcopenia, doctora. Sí, porque esto es un tema progresivo. De una vez trabajarlo. Claro, exactamente. Entonces, primero lo más importante, la pregunta que vos me hacías, ¿quién tiene riesgo? ¿Verdad? Entonces, ¿quién tiene riesgo? Todos los que cumplen años. ¿Quién tiene riesgo? Los que tienen enfermedades crónicas, los que toman muchos medicamentos. Hay algunos medicamentos que se asocian más o menos con este proceso, como por ejemplo los diuréticos. En algunos casos se ha asociado con pérdida de masa muscular. Los que tienen problemas nutricionales, y ya sea porque tienen malnutrición en la tendencia al bajo peso o en los que tienen obesidad, también tienen factor de riesgo. Entonces, las personas que no hacen actividad física regular, que son sedentarias, que su estilo de vida es inactivo, esas personas desde mucho tiempo atrás tienen que estar pensando que la sarcopenia está ocurriendo en ellos y que tienen que hacer algo al respecto. Bueno, recuerde que usted puede hacer sus consultas, aprovechando que tenemos aquí a la doctora. Hágale sus consultas a través de la página de Facebook de Buen Día o también por medio del WhatsApp. Ya casi las vamos a leer. Doctora, usted mencionaba ahora, bueno, el sedentarismo, lo importante que es hacer ejercicios. Y a veces la gente piensa que hacer ejercicio significa sacar 1 hora, hora y media, 2 horas. Y de poquito en poquito se hace un muchito, todo cuenta. Sí. Que vayan empezando 10, 15 minutos, por ejemplo, caminando. Sí, aquí es un tema muy importante porque cuando hablamos de ejercicio pensamos que todo es lo mismo, ¿verdad? O sea, que cualquier tipo de ejercicio es igual. Y para efectos de la sarcopenia, para efectos de trabajar la masa muscular, necesitamos introducir en nuestra actividad física ejercicios que impliquen resistencia. Entonces, cada vez que un doctor le dice a uno, usted tiene que hacer ejercicio, lo primero que piensan es lo que acabas de decir. Bueno, mañana salgo a caminar. Pero caminar para efectos del músculo no tiene tanto impacto como introducir ejercicios que impliquen unas pesitas, unas ligas, unas sentadillas, ejercicios funcionales. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué tipo de ejercicio voy a hacer para trabajar mi sarcopenia? Tiene que llevar resistencia, que de pronto puede ser las bolsas del supermercado, que de pronto puede ser lo que yo uso para acomodar en mi cocina. O sea, toda esa fuerza que se opone al movimiento es lo que genera resistencia. Entonces, número 1, saber qué tipo de ejercicio tengo que hacer. Las ligas, y es que es muy práctico. Yo tengo ligas en mi oficina y ahí mismo en mi oficina, en la consulta, le explico al paciente, mire, es que usted la agarra así, es que usted se la pone y hace resistencia y de pronto la sube para acá, porque esa resistencia es lo que va a generar estímulo en el músculo que le da la señal de que tiene que trabajar mejor y crecer y que no se puede perder. Entonces, el tipo. Luego viene la cantidad. Es importante hacer ejercicio cardiovascular. El corazón es el primero que se lo va a agradecer, y su cerebro y su sistema circulatorio, pero tiene que ir acompañado de ejercicios de resistencia. La Asociación Americana del Deporte habla ahora de que uno tiene que acumular minutos, ¿verdad? Ya no tiene que ver con desempeño de 1 hora, hora y media, 3 veces por semana. No, acumule minutos toda su semana. Llegue a contar hasta 150 minutos por semana de actividad física e incluya 2 a 3 veces por semana ejercicio de resistencia, ejercicio de fuerza, porque eso es lo que le va a permitir trabajar su masa muscular. Bueno, vamos a ir contestando algunas consultas, doctora. Dice Yenori, mi mamá se cayó y se quebró la cadera hace 4 meses, ahora no camina,
¿puede tener alguna relación con la sarcopenia? Tiene 74 años. Claro, ahí muy probablemente lo primero que hay que preguntarse es por qué se cayó, por qué no pudo sostenerse. Y ahí viene un concepto moderno que se llama osteosarcopenia. Y es que pensamos que los músculos y los huesos llevan caminos diferentes, y es que van juntos. Uno estimula al otro de manera bidireccional para estar saludables. Entonces, muchas veces las fracturas ocurren primero, ¿por qué me caí? ¿Por qué mi músculo y mis huesos no me pudieron sostener? Y luego de esto vienen las consecuencias del encamamiento, de que precisamente por la cirugía y por toda la agresión que se hace a nivel quirúrgico, entonces ya yo no me puedo movilizar y vienen las consecuencias de esta inmovilidad. La pérdida de masa muscular. La pérdida de masa muscular. Entonces es importante, todas las personas que tienen un acto quirúrgico que por alguna razón tienen que estar encamadas, tienen un riesgo muy importante de perder masa muscular. Marjorie Martínez, tengo una consulta. Una adulta mayor de 76 años que le pusieron yodo radiactivo y que tiene osteoporosis, ¿también puede tener sarcopenia? Claro, y es precisamente en este concepto que te hablaba de osteosarcopenia, van de la mano. Hay pérdida de calidad ósea y hay pérdida de calidad muscular. Y además, enfermedades crónicas, degenerativas, cáncer, son enfermedades que son un factor de riesgo muy importante, no solamente por la enfermedad en sí, sino por el tratamiento, la quimio y la radioterapia y lo que pasó durante ese tiempo, porque precisamente los efectos secundarios hicieron que yo no me nutriera bien y que yo perdiera masa muscular agudamente. Eso es un peso muy importante, especialmente en el contexto de envejecimiento. Josefina Guzmán nos pregunta, ¿esos productos que venden para reponer músculo funcionan? ¿Hay algunos suplementos nutricionales que también se le dan a los adultos mayores? Sí, este tema de la intervención de la sarcopenia tiene que ir de la mano. El componente de actividad física y el componente nutricional. Uno sin otro no es exitoso. Entonces, en este sentido, bueno, la actividad física, número uno. Número dos, ¿qué vamos a comer? Lo que viene del alimento natural es lo más importante. Y ahí recordar que la proteína es esencial, carne, pollo, pescado, leche y sus derivados. La comida que tiene la proteína más perfecta es el huevo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, no caer rápidamente en los suplementos nutricionales, sino que pensar en qué estoy comiendo y cómo comer correctamente. Con respecto a los suplementos y a los tratamientos, ahí va a depender de las diferentes opciones, pero tiene que ser guiado por un médico. ¿Por qué? Porque mucha gente recurre a la testosterona, recurre a la hormona de crecimiento y recurre a otras intervenciones farmacológicas, pero su cuerpo realmente no se va a beneficiar de eso porque no es el trasfondo de lo que le está pasando. Maricia Montoya, ¿se puede llegar a la vejez sin sarcopenia? Sí, claro. ¿Cómo lo logro? Envejecimiento exitoso. Ajá. Y se logra a través de el proceso de su vida, de cómo la viva, de cómo coma, de cuánta actividad física haga y que especialmente cuide las enfermedades crónicas que tiene. Si en el proceso en que estamos envejeciendo, así como en las mañanas nos levantamos y vemos las arrugas y las canas, nos levantamos pensando en nuestra masa muscular, hacemos ejercicio con resistencia, trabajamos en la flexibilidad, en ejercicios de estiramiento, esto nos va a permitir envejecer sin sarcopenia. Y aquí lo importante es que la sarcopenia no se vuelva significativa para nosotros, no nos limite, porque acordate que el adulto mayor mide su salud en términos de función, no de cuántas enfermedades tenga ni de cuántos medicamentos toma, sino si yo puedo hacer lo que me hace feliz, lo que a mí me gusta, y ese es el marcador de éxito. Eso le quería preguntar, ¿afecta la sarcopenia el estilo de vida de las personas? Afecta exactamente lo que el adulto mayor define como salud, porque la gente te dice, ay, yo quiero vivir hasta que yo me pueda hacer las cosas por mí solito, yo no quiero molestar a nadie, yo quiero seguir haciendo esto que me gusta, yo quiero cuidar mis gallinitas, yo quiero seguir haciendo la cocina que a mí me gusta, ¿no? En ese término es que define su calidad de vida y la sarcopenia incide directo sobre eso, porque si pensás, las canas son súper frecuentes, pero la importancia de las canas en la funcionalidad de las personas no es tan alta, pero el músculo es esencial. La diabetes, doctora, sabemos que es una enfermedad pues muy fuerte y además que se lleva como todos los números de la lotería. Las personas que padecen diabetes están más propensas a padecer sarcopenia. Así es. La diabetes es una enfermedad que tiene repercusiones a todo nivel. Sistema nervioso central, piel, riñones, ojos, corazón y el músculo viene acompañado de esta condición. Entonces sí, todos los diabéticos tienen mayor riesgo de padecer sarcopenia y tienen que pensar en que su plan nutricional tiene que cuidar su masa muscular. Nos pregunta Janet, ¿sarcopenia y osteopenia es lo mismo? No, van juntas.
¿verdad? Por este concepto de masa muscular y hueso, pero la pérdida del tejido óseo es lo que hablamos con osteopenia, que llega a osteoporosis. Y sarcopenia es la pérdida de la función y la cantidad de masa muscular que yo tenga. Nos pregunta Eduardo, ¿hay algo que se pueda hacer para regenerar el músculo en un adulto de 59 años con sarcopenia avanzada? Sí, el músculo... A los 59 años, el músculo todavía es muy joven. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que esto no es solo un tema asociado a la edad, es un tema asociado a mi estilo de vida, ¿verdad? Aquí el detalle es que el músculo es sumamente plástico, es un tejido muy agradecido, y vos sabés que a los 6 días de estar haciendo actividad física ya podemos ver marcadores en la sangre de los resultados y beneficios del ejercicio que estás haciendo. A las 3 semanas ya ves resultados incluso en tu fuerza, ¿verdad? A las 12 semanas ya vos ves en el desempeño que vos tenés. Entonces sí, con el proceso de sarcopenia se pierden unas células que se llaman células satélite, que son las que permiten renovar el músculo constantemente, pero no significa que no se puede del todo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona que tiene 59 años? Necesita empezar a intervenir su proceso con un plan integral. Necesita el aporte nutricional, necesita la prescripción de la actividad física y algo importante, el ejercicio que estimula el músculo tiene que estarse cambiando constantemente. Entonces, por lo menos cada 8 a 12 semanas, si yo hacía así, ya ahora tengo que hacer así. O sea, esa rutina que a mí me instauraron no me sirve si la estoy haciendo en los últimos 10 años. Es que se acostumbra a lo mismo, de repente el músculo... Deja de ser un estímulo, exactamente, y el estímulo es un poco más eficaz conforme yo voy haciendo esos cambios. Y es que si algo pasa con el envejecimiento, es que el músculo necesita un estímulo mayor, un estímulo diferente para generar la respuesta que en una persona joven. Entonces, teniendo esto claro a los 59, a los 65, a cualquier edad, es lo que me va a permitir intervenir mi sarcopenia. Entonces, pongan atención, si usted está viendo esta entrevista y de repente dice, no, ya no, porque ya lo tengo, no, levántese. Y yo creo que primero, doctora, ante cualquier actividad física hay que consultar al médico para evitar cualquier lesión también. Eso es muy importante porque además de todo yo necesito definir hasta dónde me puedo forzar yo, ¿ok? Y esto es importante tenerlo en cuenta. El ejercicio es una intervención más, o sea, al igual que un medicamento, es una intervención muy eficaz y que tiene impacto en muchos niveles de mi organismo, desde mi sistema inmune, mi sistema cardiovascular, mi postura, mi sistema inflamatorio. Entonces, en realidad es una intervención muy, muy eficaz. Pero a la hora de iniciarlo, sí tengo que planearlo. Ahora, si nunca has hecho ejercicio en tu vida y sos adulto mayor, ¿será tarde? No. Es un buen momento para empezar. Siempre es un buen momento para empezar y siempre va a obtener beneficios. Hay cualquier cantidad de ejemplos de personas que llevaban una vida sedentaria y a sus 65 años con su pensión, su proyecto de su retiro lo inició con la actividad física y desarrollan, precisamente partiendo de la plasticidad del músculo, resultados sumamente positivos para su vida. Hay gente diciendo que a su tercera edad o su cuarta edad son mucho más activos que cuando tenían 40 y 50 años. ¿Podría ser un buen ejercicio, por ejemplo, doctora, la natación con ejercicios de resistencia dentro del agua? Digo porque tal vez para los adultos mayores hay menos riesgo de caídas, de lesiones. La natación es un excelente deporte, además porque el agua ofrece resistencia, ¿verdad? Entonces sí, es un excelente deporte y además lo que se hace dentro del agua, ¿verdad? Que incluso se ponen pesas, se trabajan de muchas maneras y le quitas precisamente el riesgo con la pérdida del equilibrio, ¿verdad? Entonces sí es muy importante y es una herramienta muy esencial. No todo el mundo le gusta nadar y los invito a tratar, pero tampoco sientan que si no camino y no nado ya no hay nada que hacer para mí. Porque de pronto en mi casa, con mi actividad física tradicional, yo puedo introducir 5, 10, 15 minutos diarios de un poco de resistencia con lo que yo tengo y eso me va a producir un impacto positivo en mi cuerpo. Vamos a ver una consulta que le tienen en video. Es un hombre de 50 años que le quiere hacer una pregunta. 50 años, hago ejercicio todos los días en mi bicicleta, pero me duelen los pies mucho, en los ratones. Quisiera saber si va con la consulta. Gracias. Los ratones, es esto de aquí atrás. Sí, claro, muy importante porque hacer ejercicio también debe conllevar una responsabilidad. La hidratación es esencial en el tema del ejercicio. Si yo no me hidrato bien, yo voy a tener propensión a lesiones y al dolor.
El ejercicio no tiene por qué doler y cuando nos está doliendo, el cuerpo nos está avisando, hay algo que yo tengo que trabajar de una manera diferente. Y luego viene un punto muy importante y es que alrededor del ejercicio tiene que haber una rutina disciplinada. Yo tengo que calentar y luego al final yo tengo que estirar, porque muchas veces los dolores que tenemos asociados al ejercicio viene que nuestro proceso de estiramiento al final no es el adecuado. Y eso es algo muy importante que tiene que cuidar el adulto mayor, porque conforme envejecemos y ocurre esta sarcopenia, hay mayor fibrosis, o sea, el músculo se vuelve menos elástico, no solamente menos fuerte. Y esa fibrosis hace que el músculo esté más adherido y eso causa dolor, posturas dolorosas. Entonces, es muy importante que dentro de la rutina de ejercicio, tal vez me pueda decir este señor, es que yo nunca lo había hecho en mi vida y ahora sí me está molestando. Bueno, es que nunca había tenido 65 años, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es importante incluir rutinas saludables dentro de mi proceso de ejercicio y por eso consultar con alguien que sabe de ejercicio es muy importante. Nos consulta Marta Fernández. Buen día. ¿Cómo se hace cuando se tiene desgaste y obesidad mórbida y no se puede hacer ejercicio? Bueno, realmente yo podría decirte que no estoy de acuerdo en que esa sea una indicación para no hacer ejercicio, porque los ejercicios empiezan desde que vos estás acostado. Los ejercicios empiezan desde que vos te podés sentar, ¿verdad? Entonces, al estar sentado, al estar de pie, ya vos estás trabajando tu masa muscular, aunque sea la del abdomen, la del dorso. Entonces, lo primero que tiene que hacer es creer que sí puede cambiar. Es cambiar esa mentalidad primero. Eso es lo primero, porque precisamente el hecho de que haya obesidad mórbida no es una contraindicación para hacer ejercicio. No va a venir del ejercicio la respuesta a todos sus problemas, pero sí va a venir una diferencia, por lo menos en su postura de sentarse, en su postura para levantarse o en los cambios de posición que tiene que hacer en la cama. Entonces, sí se puede hacer ejercicio. Ahí lo más probable es que va a ocupar a alguien que la guíe y le asista para hacer ejercicio. César dice, yo me fracturé la pierna derecha en enero, estuve en cama por 5 meses, ya puedo caminar, pero se me hace muy cansado. Lo más sencillo, como barrer la casa, termino como si hubiera hecho una maratón. Así es. Nos está contando exactamente qué es lo que siente una persona que ha perdido masa muscular asociado a un evento traumático, sea fractura, sea cirugía. Eso es lo que siente una persona con esta condición y precisamente lo que tiene que hacer es conciencia de que esto viene de eso y trabajarlo de manera integral. Tenemos a Marcela Gómez que pregunta por sus papás. Dice, agradezco mucho este tema porque mis papás son adultos mayores y he notado cómo han perdido masa muscular. En el caso de mi papá se complica más porque es diabético. ¿Es recomendable que consuman proteína en polvo? Bueno, cuando la persona no llega a alcanzar los requerimientos proteicos necesarios para su peso, para su edad, considerando sus enfermedades crónicas, uno puede suplementar. Y el suplemento puede ir desde los suplementos completos, ¿verdad? Que no solamente me aportan proteína, sino que además me dan calorías y me dan micronutrientes, hasta los suplementos específicos, como en este caso ella pregunta, la proteína en polvo. De las proteínas hay cualquier cantidad de historias y creo que en ese sentido lo más responsable siempre es consultar con un profesional. Y en este momento, pues los nutricionistas son muy bien formados en ese sentido y es importante conversar con ellos en que la intervención que yo quiero es para efectos de mi envejecimiento y que yo necesito calcular cuánto estoy comiendo de proteína y no solamente de proteína, de calorías en general, porque cuando yo consumo suficiente proteína pero me quedo corto en las calorías totales, el cuerpo va y toma del músculo las calorías que necesita para funcionar, entonces ahí tampoco se vale. Por eso sí tiene que ser un plan nutricional completo y no solamente creer que con estos suplementos por aquí o con estas medicinas por acá, yo voy a intentar resolver un tema que es tan amplio. Doctora, ¿cómo se diagnostica? ¿O se podrá confundir con otra enfermedad y de repente no es sarcopenia? Sí, en realidad existen muchas causas, digamos, de pérdida de peso y de pérdida de función, especialmente, por ejemplo, la caquexia cardíaca, los problemas crónicos,
¿verdad? Me van a dar cansancio y hay otras condiciones que también me van a dar cansancio. La mejor manera de diagnosticarlo es consultarlo con especialistas entrenados en este tema, porque realmente no todo el mundo tiene un entrenamiento apropiado. Y utilizamos con frecuencia la dinamometría con la fuerza de prensión. Es un valor que representa bastante bien, correlaciona bien con la masa muscular que tenemos en el cuerpo, y existen otras formas ya un poco más tecnológicas de diagnosticarlo, pero la fuerza de prensión es una buena medida para ver más o menos cómo ando yo. Incluso podrían hacer pruebas de desempeño y entonces caminata minutada de 6 minutos o el tiempo que yo requiero para sentarme y levantarme de una silla. Esos pueden ser ya valores de desempeño que le permiten al profesional sospechar que hay un proceso de sarcopenia y que entonces tiene que intervenirlo. Shirley Vindas pregunta por su esposo. Dice que recibió mucha quimioterapia, a raíz de eso perdió mucha masa muscular. ¿Qué recomendaciones hay para este tipo de pacientes? Y además tiene 39 años. Sí, aquí lo más importante es saber, bueno, primero, recibido intervención incluso antes desde la quimio, ¿verdad? En el proceso diagnóstico, porque muchas veces lo que ocurre es que nos enfocamos en el cáncer y en la quimioterapia y se nos olvida pensar en la reserva que yo tengo que hacer nutricional en esa persona para que pueda al final de la quimio desempeñarse como quiere, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, pensarlo antes. Y ya cuando ocurre, pues lo que necesita es una intervención integral, consultar con un nutricionista, consultar con un fisioterapeuta, consultar con su médico para hacer un plan específico para esa persona y lograr definir si además tiene otros factores de riesgo asociados a sus enfermedades o tiene algunas otras condiciones que le limitan la ingesta, pues ver cómo hacemos para ayudarle en ese sentido. ¿Cómo se trata la sarcopenia? La sarcopenia se trata primero partiendo de la conciencia, ¿verdad? Porque cuando no consideramos que es importante no vamos a hacer nada al respecto. Después el tema de cuidar la salud y enfermedades crónicas, como lo que hablabas de la diabetes, directamente incide sobre el proceso de sarcopenia. La estabilidad de la enfermedad, de pronto tengo diabetes y ya no puedo hacer nada al respecto, pero que yo me mantenga estable, adherente a mi tratamiento crónico, va a hacer que mi músculo se mantenga más saludable. Y después cuidando lo que como, ¿verdad? Cuidando la actividad física que haga y que dentro de la actividad física que haga introduzcamos tanto actividad cardiovascular como ejercicios de resistencia. Nos pregunta Bella Díaz, ¿hacer spinning sirve para el músculo? Sí, claro. Hacer spinning genera resistencia a nivel de las piernas y es un excelente ejercicio cardiovascular también, pero de pronto también es muy focalizado y tenemos que pensar que tenemos que trabajar todos los músculos de nuestro cuerpo, no solamente los de las piernas. Entonces sí es importante recordar que dentro del mismo spinning uno puede trabajar el abdomen, puede trabajar el dorso, puede trabajar los brazos también, haciendo ejercicios en la bicicleta que le permiten a uno generar un poquito de resistencia también. Gabriel Narváez, tuve un accidente de tránsito y me fracturé la tibia y la rodilla se me desmontó. Perdí todo el músculo de la parte superior de la pierna y eso me causa mucho dolor en la rodilla. Tengo 43 años. ¿Alguna recomendación para recuperar el músculo en la pierna? Sí, necesita focalizarse y eso es muy importante porque ya esto va más allá de unas recomendaciones generales, sino que necesita tener una evaluación específica y que un fisioterapeuta lo ayude a focalizar los ejercicios fortaleciendo los músculos alrededor de la articulación, porque acordemos, el músculo nos da estabilidad, nos ayuda con la temperatura, nos ayuda con muchas cosas, pero nos da estabilidad. Y cuando nosotros perdemos la masa muscular, especialmente alrededor de las articulaciones, ¿a quién le queda el sostén? Al hueso. Y en el proceso de envejecimiento, donde perdemos cartílago y perdemos otras estructuras asociadas, hueso contra hueso, duele mucho. Entonces necesita enfocarse en comer la suficiente cantidad de proteína para poder reponer ese músculo, de hacer el ejercicio enfocado en esa articulación para poder recuperar su función y de esa manera reducir su dolor. Última pregunta de los televidentes. Ana Yancy Martínez dice, ¿cómo podemos ayudarle a un paciente de Parkinson que ha perdido mucha fuerza en sus músculos? Él hace ejercicio, ¿qué podría darle o hacerle? Parkinson, qué enfermedad clave en el proceso de sarcopenia, porque precisamente es una de las enfermedades
neurodegenerativas que afectan muchísimo la masa muscular. El paciente con Parkinson tiene que apostarle a la actividad física desde el momento en que recibe su diagnóstico. Es precisamente lo que le va a permitir mantener su postura, que va perdiendo conforme progresa su enfermedad. Es precisamente lo que le va a permitir mantener el tono. El paciente con Parkinson tiene que trabajarse de manera integral. ¿Por qué? Porque la sarcopenia también se asocia con deterioro cognitivo, con problemas emocionales, y muchas veces estas personas con Parkinson padecen de todas estas condiciones que necesitan intervenirse para poder pensar en recuperar mi masa muscular. Obviamente que además necesitan un acompañamiento médico cercano para poder darle el tratamiento apropiado y además de todo un acompañamiento nutricional para que coman lo que necesitan comer pensando en su masa muscular. Y eso no solamente en el paciente con Parkinson, en el paciente con Alzheimer, en el paciente con esclerosis múltiple, en el paciente con cualquier cantidad de enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo debe ser, doctora, el estilo de vida de una persona que ya fue diagnosticada con sarcopenia? Lo que tiene que hacer es oponerse a ese proceso, no entregarse al proceso, saber qué es, que el músculo es muy agradecido y que su sarcopenia no tiene por qué limitarlo, sino que tiene que precisamente ser la motivación, saber que es algo que puede recuperar. Cómo envejecemos depende de nosotros. El estilo de envejecimiento es cierto, hay un factor genético importante, pero en su mayoría depende de nosotros. Tengo personas que se me sienten en la oficina y me dicen, envejecer es lo peor que me ha pasado. Sí, esa forma de envejecimiento que escogió tener, pero nosotros escogemos cómo envejecemos y esas escogencias las hacemos desde muy temprano. Entonces, el proceso de sarcopenia es una de esas decisiones más que nosotros tomamos y cuando lo tenemos que hacer algo al respecto. No es normal de la edad, es frecuente con la edad, pero no es normal de la edad los cambios de mi postura, mi enlentecimiento de la marcha, el hecho de que ya yo no pueda hacer las cosas que quiero hacer. Y eso es importante tenerlo en cuenta para poder intervenir. Está en nosotros no permitir que la sarcopenia avance. Está en nosotros definir qué tipo de envejecimiento queremos tener. Y la sarcopenia es una de esas decisiones en las que podemos hacer una gran diferencia en el momento en que nosotros lo tomemos en serio y sepamos que hay muchas cosas que se pueden hacer. Doctora, muchísimas gracias. Yo espero que usted que escuchó esa entrevista hoy decida hacer el cambio, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante y por eso hacemos ese tipo de entrevistas, para que las personas tomen conciencia, doctora, y saber que hoy pueden tomar la decisión de cambiar su vida. Así es, y más en torno al envejecimiento. No llega gratis, Nancy, como muchas otras cosas en la vida. Y eso que recomendaba de agradecer, precisamente es una de las mejores cosas que uno puede hacer para cambiar la actitud con respecto al envejecimiento. Agradecer. Gracias, doctora. Qué lindas palabras de verdad de la doctora que nos acompaña esta mañana. Ella es la doctora Mariana Blanco, a quien le agradecemos su colaboración aquí en Buen Día. Si usted desea contactarla, puede hacerlo al número 22 31 21 18 o escribirle un correo electrónico a la dirección conedadcr@gmail.com. Le aseguro que va a estar en buenas manos. Gracias. Gracias, doctora, por acompañarnos. A ustedes.